Hoy nosotros vamos a hablar, esta serie se llama Dios, el Dios de la historia, y el tema que nos toca hoy es Jerusalén, copa de vértigo y piedra pesada. Les pido que ustedes vayan a Zacarías capítulo 12 y leamos los 3 primeros versículos. Zacarías capítulo 12, versículos 1 a 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vamos a orar. Señor, a ti clamamos en esta hora, implorando que tu Espíritu Santo sea el que por medio de tu gracia y tu fidelidad nos revele tu voluntad y tu propósito. Oramos para que tú prepares y dispongas nuestros corazones, nuestra mente y entendimiento para poder recibir de ti tu perfecta voluntad por medio de tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para que la luz de tu evangelio resplandezca en esta hora. Que no haya medio nuestro ninguno con dureza de cerviz que al escuchar tu palabra no haga caso de ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Hay algunas verdades y algunos datos históricos que tenemos que tratar. Yo les pido que ustedes pongan mucha atención para que puedan llevar el hilo de la secuencia de todo lo que está ocurriendo y de lo que Dios advirtió. Estamos hablando del Dios que anticipa las cosas antes de que ocurran. Las verdades que debemos saber y nunca olvidar son las siguientes. Número 1, Dios hizo la tierra, Dios creó la tierra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Isaías 45:12 está Dios hablando él mismo a Jeremías y le transmite, le dice que diga: yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Dios es el creador. Punto número 1. Punto número 2. Dios es el dueño de lo que ha creado. Dios es el dueño de la tierra. Salmo 24:1, que todos debemos saber, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú y yo le pertenecemos al Señor. Todo lo que Él ha sido, todo lo que Él ha hecho, le pertenece. Número 3, verdad número 3. El Señor, escuche bien si usted no lo sabía, Él la reparte y la da a quien le place. Voy a decirlo de nuevo. El dueño, porque la creó, el dueño porque tiene autoridad sobre ella, reparte la tierra como Él quiere. Y entonces Jeremías 27:5 dice el Señor, Él mismo habla a Jeremías y le dice: yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. En Hechos 17:26, cuando Pablo está hablando en el Areópago a aquellos filósofos que se congregaron para oír qué era lo que este hombre decía, que ellos no entendían, en un momento de su enseñanza, versículo 26 de Hechos 17, Pablo dice: y de uno, está hablando del Señor, y de un hombre, hizo todas las naciones del mundo para que habitasen sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados. Por favor, escuche, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Y allí está el Señor diciendo: yo soy quien dice quién va a vivir en qué lugar y cuánto tiempo va a tener esa nación. Ninguno de nosotros nacemos en el lugar donde nacimos por accidente. Nacimos ahí porque Dios quiso que naciéramos en ese lugar. Y aunque algunos quisieran vivir en Suiza y haber nacido en Suiza,
El Señor los puso aquí y a ellos los puso allá. Y el término, no solo lo geográfico, la ubicación geográfica, sino el término de años que una nación va a tener, el Señor ya lo ha establecido. Por eso cuando usted va a la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ve naciones que permanecen durante toda la historia. Sin embargo, otras simplemente llegaron, se desvanecieron, se fueron. Ahora, es de este Dios que dice eso, que nosotros tenemos que aprender que porque Él es creador, dueño y reparte lo que es de Él como Él lo quiere, nosotros tenemos que entender que nada de lo que ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir, está fuera de su conocimiento. Dios es soberano, su voluntad es perfecta y Él mueve las cosas. Él es el Dios que tiene dominio, control, y todo lo que ocurre está dentro de su conocimiento. Estas son las verdades que no debemos olvidar, pero ahora vamos a datos históricos. Estos datos no debemos desconocerlos, porque en un mundo en confusión no se puede vivir sin la verdad, hay que buscarla. Salomón le decía a sus hijos en Proverbios, busca la verdad, no la vendas, busca la sabiduría, quédate con ella. Porque si usted y yo no sabemos lo que realmente va a ocurrir, o cómo va a ocurrir, o qué está pasando, somos presos de cualquier información. Sobre todo en un tiempo donde las personas que tienen el poder sobre las noticias, las deforman, o quitan pedazos específicos, o niegan la verdad o la rechazan. Usted tiene que saber realmente qué dice la palabra de Dios. Ahora veamos cuáles son los datos históricos. ¿A quién dio Dios la tierra que recibió el pueblo de Israel? ¿A quién se la dio? Génesis 13:14. Lo vimos hace 2 martes. Dios le dio esa tierra a Abraham. Y entonces dice en ese versículo, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar desde donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Versículo 15, pues toda la tierra que ves, por favor, atención, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Subraya en su Biblia la palabra para siempre. No es durante un tiempo específico, es para siempre. Punto número 2. ¿A quién pertenece Jerusalén? Segunda Crónicas 6:5. Estos versículos que voy a leer son vitales. Segunda Crónicas 6:5 dice, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? Pueblo, despierta. ¿Quién está hablando? Vuelvo a repetir la frase. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó a qué pueblo de Egipto? Entonces dice Dios, no escogí ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre. Versículo 6. Mas escogí a Jerusalén. ¿Quién escogió a Jerusalén? Dios. Para que mi nombre estuviera allí. Y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Así que Dios está diciendo, le entregué la tierra a mi pueblo, vi a Abraham, le prometí a él que esa sería la tierra que le daría. Y cuando llegó el momento, Dios se la entregó por medio de Josué al pueblo de Israel. Mas luego dice que él escogió a Jerusalén. Fue Dios que dijo, yo quiero esa ciudad para poner mi casa allí y que mi nombre esté en ese lugar. Atención a esto. ¿En qué lugar dijo Dios que debía estar edificada su casa? Segunda Crónicas 3:1, más específico todavía. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en el monte Moria. ¿Quién recuerda qué pasó ahí? ¿A dónde le dijo el Señor que fuera? A Abraham,
a sacrificar su hijo. Monte Moria. El Señor dice, escuche bien, entonces Salomón empezó a edificar la casa del Señor en el monte Moria, porque en ese lugar, en el tiempo de David, David había ofrecido un sacrificio cuando él, habiendo pecado contra Dios, y un ángel Dios lo envía a eliminar a mucha gente de la nación. En ese momento él se inclina, se postra, llora ante Dios y entonces ofrece un sacrificio. Y ese es el lugar que él escoge, el monte Moria. Y allí dice el Señor, es en ese lugar que yo quiero que mi casa sea edificada. Por favor, atención. Un poco más. ¿Cuándo fue que se edificó esa casa? Primera Reyes 6:1. Y sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, mire qué específico, en el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó a edificar la casa del Señor. ¿Cuándo se empezó a edificar el templo, que es la casa del Señor? ¿Cuándo? ¿Después de qué? Muy bien, tenemos un punto de referencia. Y ahora les hago una pregunta. Si tenemos todas esas evidencias, ¿por qué se han adueñado y habitado tantas naciones y tantos imperios y se han peleado y se están peleando hasta el día de hoy por Jerusalén? ¿Por qué? Si Dios dijo que era de ellos. Si Dios dijo que su casa tenía que estar ahí, si se edificó la casa de Dios ahí, ¿por qué tantas naciones quieren ese lugar? Vaya conmigo a Ezequiel, por favor. Esta noche usted va a leer varios versículos que son claves para que entendamos el panorama mundial y lo que se avecina. Ezequiel 36, y vamos a leer versículos 16 a 19. Empiezo en el versículo 16. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Está hablando Ezequiel. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, voy al 17, hijo de hombre. Dios le dice a él, hijo de hombre. Cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ¿dónde habitaba? ¿Y cuál es esa propia tierra? La que Dios le dio. Cuando habitaba en su propia tierra, ellos, ahora atención, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras. Como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Versículo 18. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Versículo 19. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Y lo que Dios está diciendo, Israel va al exilio todas las veces que va al exilio, desocupa la tierra que Dios le ha dado, mueren miles y miles en cada invasión, cada llegada, porque ellos fueron desobedientes a Dios, rechazaron a Dios y lo que Dios les pidió hacer, ellos no lo hicieron. ¿Se está siguiendo? Y en Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, escucha bien, se lo puede usted leer, capítulo 28, es una joya, una cosa muy bella. Dios les dice, mira, aquí están las bendiciones. Si tú haces lo que yo te digo, cumples con el propósito para lo cual te creé. Que eso es lo que a nosotros se nos olvida, en Israel y en nosotros como personas. Usted y yo fuimos creados con un propósito que Dios tiene y hay que buscar ese propósito para hacerlo, no para saberlo, para hacerlo. Entonces cuando Dios dice, entonces te irá bien. Le dice lo mismo a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Mira, aquí están las bendiciones. A mí me gusta como muchos cristianos leen esas bendiciones y dicen, yo quiero que tú me des eso, Señor. Pero las bendiciones están bajo unos requerimientos. Es si obedecemos, es si amamos, es si hacemos su voluntad, es si cumplimos con su deseo. Y entonces le dice a Israel, aquí están las bendiciones, pero si tú te conviertes en idólatra,
Si tú te vas y copias las costumbres de las naciones, oye, yo no te llamé para eso. Ya hay bastante gente en el mundo idólatra. Yo no te llamé para eso. Entonces van a venir las maldiciones. Cuando nosotros vemos cada vez que Israel ha salido, ha tenido problemas, es porque ellos han olvidado al Señor. En el tiempo en que el Señor estaba en la tierra, Él habló con llanto. Dice, lloró. Al ver la ciudad, el día que entró como el rey sentado sobre un asno, Él lloró al ver la condición de Jerusalén. Leo Lucas 19, 41, no lo voy a leer, ustedes lo saben, dice, al ver la ciudad lloró y dijo, si tú hubieras sabido el día de tu visitación, pero porque no lo has conocido, tus enemigos te sitiarán, tus enemigos te harán daño, te destruirán, te derrumbarán. Y esa profecía se cumple con exactitud en el año 70 después de Cristo. Así que pasaron unos 30 y tantos años antes de que se cumpliera. Y esa, para que tengamos una idea muy superficial, de a partir de ahí, todas las veces que Israel ha tenido que sufrir la invasión de las naciones, les voy a poner este cuadro rápidamente. Es solo para que lo vean, no voy a entrar en detalles. Tal y como Cristo dijo, los romanos invadieron. Y estuvieron gobernando desde el 70 ahí a Israel, 370 hasta 325. Tito destruye la ciudad. Más tarde, el emperador Adriano, en el 130, le cambia el nombre a la ciudad de Israel y le cambia el nombre a la tierra de Israel. Atención, que este es un punto de partida sumamente importante. Este hombre le llamó Aelia Capitolina a la ciudad de Israel y a la tierra le llamó Siria Palestina. Palestina es la palabra en latín para Palestina. Y esa Palestina es la palabra que se interpreta en latín para Filistea. ¿Me están siguiendo? Quienes habitaban ese lugar cuando llegaron los hijos de Israel eran los filisteos, que eran parte de las naciones cananitas. No vamos a entrar esta noche en eso, pero usted debe saberlo. Cuando este hombre que odiaba y quería destruir, le cambia el nombre, está diciendo de ahora en adelante no se va a llamar como Dios quiere que se llame, se va a llamar como yo quiero que se llame. Y de ahí es que viene la palabra Palestina. ¿Me está siguiendo? ¿Aló, aló? Amén. Bien. Después de los romanos vienen el imperio bizantino, que era el imperio que surge cuando Roma cae, se divide, eran los bizantinos, es Constantinopla, esa era la capital, y este imperio es el que supuestamente es cristiano en principio, pero hizo una serie de unas barbaridades y ocupa el lugar. Ahora, nos vamos al imperio persa, ya van 13. Cristo habló, tus enemigos te sitiarán, te rodearán, te destruirán. Vaya mirando todo lo que sigue. El imperio persa, 614 a 634. ¿Qué es el imperio persa? Persa, ¿qué quiere decir? Irán. Persa es el Irán hoy. Grábese ese nombre. ¿Quién ha estado diciendo que Israel debe ser eliminado del mapa? No, ustedes se durmieron. Vamos a hablar de eso después, pero quiero que ustedes vayan. Naciones. Imperio persa 634 a 1072. Y allí entonces, es 614 a 634. Y luego viene el imperio árabe, que gobierna Israel. ¿Quiénes son los árabes? ¿De dónde vienen? No, de Israel. Ismael. ¿Y quién es Ismael? El hermano de Isaac. Ambos hijos de Abraham. Y ellos vienen y se establecen y le cambian el nombre a la ciudad y le llaman entonces Al-Quds, con Q. Ese es el nombre que le pusieron. ¿Y quién conquista? Se llama Omar. ¿Cómo se llama la mezquita que hay?
¿Y dónde está esa mezquita? ¿En qué lugar? Vayan poniendo los hilos, para ir tejiendo la madeja. Mire de dónde vienen las cosas. Seguimos. Luego vencen a los árabes lo que llamaban el imperio Seleucida de 1072 a 1099. Y es el imperio turco. Y fue un imperio muy duro, muy fuerte. Y ocuparon a Jerusalén, la tomaron en 1076. Luego vienen las cruzadas, un desastre histórico, algo terrible que pasó en nombre de Cristo. Desde 1099 a 1221 se abusó grandemente de los judíos, pero no vamos a entrar ahí. Y luego viene el imperio mameluco. Y eso quiere decir, la palabra mameluco quiere decir esclavo. Y eran esclavos de los egipcios que luego se hicieron grandes guerreros. Y entonces conquistaron sacaron a los que tenían las cruzadas que venían de Europa. Y luego viene otra vez el turco otomano, muy cruel también. Y después de ellos los británicos, que son los que le entregan por fin a Israel la tierra. Y es ahí donde Israel se convierte en nación de un momento a otro en 1948. Este es el periodo donde nosotros estamos viendo, desde 1948 para acá. Miren todas las naciones de todos los colores que han querido a Jerusalén. ¿Tiene eso sentido? ¿Cuál es el sentido que tiene de que tantas personas quieren ese lugar? ¿De quién es la ciudad? ¿Quién es el imitador? ¿Me están siguiendo? Jerusalén se pelea, como vamos a ver ahora, por varios elementos. Entonces yo quiero que por favor usted no olvide que el que ellos estén en su tierra hayan vuelto después de casi 2000 años en el exilio, viviendo en diferentes lugares de la tierra, como leímos en Ezequiel, es simplemente la mano de Dios. Dios hizo un milagro, porque Él dijo que los iba a traer de vuelta. Por favor, es un milagro que estén ahí. Y que hayan permanecido, haber pasado tanto tiempo no viviendo juntos, sino en lugares distintos y mantener todavía su identidad. Ese es un milagro. Pero como Dios hace milagros, Él lo hizo, porque Él tiene propósitos. Entonces yo quiero que usted vuelva a Ezequiel. Y en el capítulo 37 dice que Dios le dio una visión a este profeta. Y de repente él vio, y lo mencioné hace creo que 3 martes, Dios le mostró un valle en esa visión. Y el valle estaba lleno de huesos secos. Y en el versículo 11 dice, entonces Dios me dijo, hijo de hombre, esos huesos secos son toda la casa de Israel. Esos huesos secos son toda la casa de Israel. Eso quiere decir, representa la casa de Israel. Pero cuando Dios le habla de eso, están dispersos. Y le dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Eso es lo que cada israelita en los diferentes lugares está pensando. Somos como huesos secos. Estamos destruidos, no tenemos nación. En el versículo 7, Dios sigue diciendo, por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. No, pero ustedes están muertos por lo menos. Dios está diciendo cuando no hay esperanza para nada. Está diciendo, diles que yo abriré sus sepulcros. Le dice, pueblo mío, aunque están dispersos. Y luego dice, y os llevaré a la tierra de Israel. Nuestro Dios es Dios de maravillas, de milagros, de prodigios. Él establece su palabra y aunque pasen miles de años, lo que Él dice que va a ocurrir, ocurre el día exacto, a la hora exacta, en el momento exacto, porque Él es el Dios eterno.
Así que le hace un milagro y devuelve a esa gente para su tierra. Pero en esa tierra, desde 1948, es un problema tras otro. Y yo quiero decirle algunos de los componentes que usted y yo tenemos que ver, y si somos hijos de Dios, hasta que Cristo nos traslade, cuando las cosas aquí se van a poner terriblemente malas, cuando Él nos lleve a su reino, a su gloria. Hasta ese momento usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Y ahora veremos por qué. Por favor, hay un componente, los que voy a tocar esta noche, no son los únicos, pero son los que voy a tocar. Número 1, hay un componente espiritual para que se produzcan esos conflictos. Segundo, hay una enemistad fraterna. Tercero, hay un componente religioso. Y cuarto, hay una manipulación histórica. La verdad se ha deformado. Vamos a verlo rápidamente. El componente espiritual. ¿Por qué Israel vive con tantos problemas? Isaías 31, el Señor le dijo a Israel, ustedes ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. ¿Por qué Israel vive en ese problema? Porque no vuelve sus ojos a Dios, porque no se humilla, no busca al Dios verdadero. Y al no poner sus ojos en Dios y confiar en Dios, tienen que confiar en los hombres. Tienen que hacer alianzas para vivir en su lugar, en el lugar que Dios les dio, porque no tienen fe en su Dios. No reconocen al Mesías que el Señor envió. Y el Señor le dijo, por ustedes no entender el día de su visitación, es que van a tener todas esas dificultades. Entonces yo quiero que, por favor, nosotros veamos los planes a corto plazo que Dios tiene para Israel dentro de este primer punto. Aunque Israel está así, Dios tiene planes. Así como los volvió a su tierra, todavía no están todos, hay 7 millones ahora mismo en Israel que han vuelto. Todavía hay más fuera que dentro. La promesa es que van a volver todos. Ahora yo quiero que por favor usted mire los planes de Dios. ¿Por qué Israel ha vuelto? Porque Dios quiere que ellos reconstruyan el templo. Y yo les dije, y así terminé el estudio de hace 2 semanas, que así como fue necesario que los judíos regresaran cuando estaban en Babilonia y reconstruyeran el templo y la ciudad para que Cristo llegara, así en este tiempo es necesario que sea reconstruido para que Cristo pose sobre Israel. Estamos viendo momentos proféticos. Y si usted esta noche lo está oyendo por primera vez, abra sus ojos. Aquí no estamos hablando en favor de Israel, estamos hablando en favor de lo que dice Dios. ¿Está claro? Ni en contra de los palestinos, ni en contra de los israelitas. Estamos hablando de lo que Dios dice que va a pasar. Ahora fíjese bien. Ellos van a reconstruir el templo. ¿Está el video? Yo quiero que ustedes vean las maquetas que ya está preparada. Por favor. Es el diseño del templo de Salomón. Los trajes de los sacerdotes están preparados. Los instrumentos están preparados. Ellos están haciendo el diseño del templo, pensando en cada uno de los aspectos de lo que en el templo se hacía. El lugar para el Sanedrín.
cuento. Hay un pueblo esperando el momento para iniciar. Y ese momento se va a iniciar cuando se firme un pacto de paz. No sé si me está siguiendo. Estamos diciendo componente espiritual. Los planes de Dios para Israel, a pesar de ellos ser rebeldes, van a reconstruir el templo. Segundo, Dios está preparando 144,000 judíos, que son los que van a quedarse cuando la iglesia sea levantada y serán los evangelistas de ese tiempo. No lo oyeron. Dios está tocando corazones de judíos que reconozcan el Mesías y los está preparando para que en el momento en que la iglesia salga, nosotros somos los que estamos llevando la palabra ahora, porque Israel perdió su propósito. Pero Dios los está preparando para que cuando la iglesia no esté, ellos den testimonio de que Dios es real. ¿Seguimos? Tercera cosa que Dios va a hacer en este tiempo, en un tiempo próximo, es que Dios va a restaurar el nombre de esa nación entre las naciones que la odian. Quiero que lo lea conmigo. Váyase a Ezequiel capítulo 36. Es necesario leer esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 15. Y nunca más, por favor, si usted lee la prensa, ponga este versículo al lado. Oiga lo que dice. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor. Ahora váyase al versículo 36 y mire lo que dice. Dios sigue hablando. Y dirán, y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. El segundo elemento de las cosas que he dicho acerca de Israel es que hay una enemistad fraterna. ¿Por qué viven peleando? Porque hay una enemistad fraterna que no se ha resuelto. Dos hermanos se están peleando, árabes en contra de los judíos. Los árabes descienden de Ismael y los judíos de Isaac. El hijo de la promesa versus el hijo que nació por una locura. Pero esas locuras que hacemos a veces duran miles de años ahí atrás de uno. Y están peleando por eso. Algún día el Señor va a restablecer eso. Los árabes han tenido 3 guerras terribles contra Israel, que fueron en 1948, tan pronto se reconoció Estados Unidos y unos días más tarde Rusia, la nación como nación, hubo una guerra en ese año. Luego en el 1956 y luego en el 1967 en la famosa guerra de los 6 días. El tercer elemento por el que pelean es el componente religioso. Israel está rodeado de 21 naciones que la odian, todos son musulmanes. Por favor escuche, si usted ve el mapa y tira una línea alrededor, se va a dar cuenta que todas las naciones de alrededor son sus enemigas. ¿Qué leímos hoy? Copa de vértigo para las naciones que están a su alrededor. Continuamente hay una disputa, un problema. Y luego, Daniel 9:26 dice claramente, aún hasta el fin habrá guerra, hablando de Israel. Las desolaciones están determinadas. Va a haber guerra hasta el final. Hasta el día en que Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, habrá guerra. Ese pacto se firmará y durará 3 años y medio, pero volverán las guerras. ¿Está claro? Y esas guerras son las que van a dar lugar a que haya el deseo siempre de firmar algo que parezca que va a traer paz. Y el Señor dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces destrucción repentina, porque esa paz se ha hecho con el último líder mundial,
que va a quitarse la máscara y va a decir quién es Él y va a cometer una serie de atropellos a la humanidad. Por último, el otro componente que trae siempre disputa es la negación de la verdad histórico-geográfica. Hemos hablado de eso, pero voy a leer esta porción. 36, ese mismo capítulo, Ezequiel 36:3, dice así: así dice el Señor, porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones. Os han hecho el blanco, oiga bien, de las habladurías y de la calumnia del pueblo. En el versículo 13 dice, así dice el Señor Dios, porque os dicen, eres devoradora de hombres y has privado a tus hijos de tu nación. Si usted lee la prensa continuamente, eso es lo que se dice de Israel. Eso es lo que se dice. Y antes de que se publicara, muchos años antes, el Señor está diciendo, eso es lo que van a decir de ti. ¿Me siguen? Entonces, no va a haber paz. La paz la va a traer Jesucristo. Israel va a sufrir muchos en los años que vienen. Tú y yo tenemos que orar para que Dios en su misericordia los despierte, les dé un corazón que sea dócil al Señor. Pero va a haber mucho problema en el Medio Oriente. Entonces oremos para que el Señor nos dé la gracia de estar delante de Él e interceder en favor de los que sufren. El pueblo de Israel va a ser diezmado, dice la Biblia. Van a morir miles y miles de personas, porque en vez de buscar al Señor, están buscando su fortaleza en Estados Unidos o en cualquier nación que les tienda la mano, en vez de mirar al Señor. Entonces, el Señor es santo, es justo, ama, sigue diciendo es mi pueblo, pero siempre Dios va a corregir aquello que no está bien. Y que le sirva a la iglesia eso nos sirva a nosotros de ejemplo. No porque nosotros seamos hijos de Dios, el Señor no va a tomar sobre nosotros cuenta de lo que estamos haciendo. Dice la Biblia, el juicio empieza por la casa de Dios. Y déjeme decirle algo que ustedes quizás no quieran oír. Si tú y yo somos hijos de Dios, Él va a hacer todo lo posible para que tú y yo nos vayamos. Y la venida de Cristo está más cerca de lo que usted cree que está. Mira qué entusiasmo. Está sumamente cerca. Todos los hechos que están pasando en la tierra, ya está dicho, el Señor ha dicho que esas cosas iban a pasar. El mundo está pidiendo a gritos un líder que ponga en orden al mundo, que quite la anarquía. Y se levantan las voces de los políticos y de los religiosos. Necesitamos un gobernante mundial, necesitamos un nuevo orden mundial. En cualquier momento aparecerá esa persona. Y nosotros, dice la Biblia, no nos vamos a ir hasta que la apostasía ocurra, y ya está. Y el hombre de pecado aparezca, está a punto de llegar. Ahora el Señor va a hacer todo lo posible en su amor y misericordia para que tú y yo nos vayamos. Y si tú y yo no dejamos que Él lo haga, va a venir sobre la iglesia, eso que dice sobre cada uno de nosotros, la disciplina de Dios. Y va a venir para enderezarnos. Así como Israel tiene que pasar por su prueba, nosotros tenemos que pasar por la nuestra, para estar puros, limpios y santos cuando el Señor venga. Entonces yo personalmente prefiero que el Señor purifique y queme y quite de mí todo lo que sea necesario, porque yo sí me quiero ir. Yo no me quiero quedar aquí. Miren, hermanos, aquí ya no hay nada que buscar. Nosotros estamos caminando y sabiendo que vamos a tener muchos problemas todavía, pero no tenemos nada que buscar aquí. Esto se está acabando, esto se está quemando. Entonces pongamos los ojos arriba. Y cuando pasemos por situaciones, le vamos a decir al Señor, Señor, gracias porque es parte de tu misericordia. Tú me estás preparando para sacarme de aquí como oro fino, oro puro y refinado, para encontrarme contigo en las nubes y vivir eternamente contigo. Señor, nos ayude a entender esto. Y todos estos estudios, el Señor me ha inquietado que los hagamos. Algunos oirán, otros no irán. Algunos se encontrarán aburridos, otros no.
No se trata de si te sientes aburrido o no, si lo crees o no. Se trata de que Dios quiere que proclamemos su verdad y el pueblo de Dios esté alerta y nada nos sobrecoja. Cubramos nuestras vidas los unos a los otros para que Dios nos encuentre haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, agradecemos que una vez más tu palabra nos es abierta y nos asombra, Señor, nos admira, quedamos realmente conmovidos al ver tu omnisciencia, al ver tu perfecta voluntad, al ver que eres el que una y otra vez cumples la palabra que dijiste. Yo soy el Dios que anuncia el fin desde el principio. Gracias porque tú quieres, Señor, que tu pueblo esté preparado y que tu pueblo, nosotros sintamos compasión por un mundo que se pierde, un mundo que te rechaza, un mundo que no quiere escuchar tu palabra, un mundo que sigue interesado en sus propias metas, un mundo que busca justificaciones para decir, eso no es verdad. Oramos para que tú nos des entendimiento y nos des necesidad intensa, Señor, profunda, de buscar tu rostro, de no vivir en el descuido espiritual. No por miedo, sino por la bendición de estar contigo, de conocerte como tú quieres ser conocido. Por la bendición de poder decir, gracias, Señor, porque me has dado vida, vida eterna, y me estás preparando para ser un ciudadano de los cielos. Ayúdanos, Señor, a orar por Israel, por ese pueblo, Señor, por el que ha venido la salvación al mundo. Promesa que le hiciste a tu siervo Abraham. Enséñanos, Señor, a cubrirlos y a pedirte una y otra vez, toca sus corazones, ablanda sus corazones. A decirte una y otra vez, Señor, reprende el espíritu de religiosidad. Y reprende, Señor, el espíritu de dureza que ha venido sobre millones de judíos que ni siquiera quieren saber de ti ni de tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos enseñes a caminar en ti. Que las vestiduras blancas que tú pusiste a cada uno de los redimidos, esta noche digamos, Señor, límpialas nuevamente. Dios mío, yo te ruego, Señor, yo te suplico que nosotros no seamos un pueblo descuidado. Que los afanes de esta tierra no sean nuestra prioridad. Que aprendamos a discernir entre el bien y el mal. Que separemos la paja del trigo. Que no seamos confundidos con tanta enseñanza que se aparta de tu palabra. Señor, que te amemos hoy más que ayer. Y si nos permites el día de mañana que te amemos más mañana que hoy, acércanos a ti y mántanos con tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender que es en tu refugio, en tu presencia, que es haciendo tu voluntad y tu propósito, que podremos decir un día, Señor, como dice ahí en Apocalipsis, bendecimos al Cordero, al que nos ha hecho un pueblo redimido para Él. Recibe la gloria, la honra, la sabiduría. Las riquezas son tuyas, Señor. Enséñanos a abrir nuestros labios para confesarte y exaltarte y para animarnos los unos a los otros. Que el Espíritu de Dios queme en nuestro interior toda basura, vanidad, todo encantamiento con el mundo, toda amistad con el mundo. Cambia nuestras metas y propósitos, Señor, en el nombre de Cristo. Y que esto no se olvide al salir de aquí. Y que el enemigo no nos engañe diciendo eso no va a pasar por ahora. Tú dejaste las señales y dijiste, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que yo estoy a la puerta. Hoy, Señor, oramos y te suplicamos, dame más de ti, Señor. Hermano, hermana, pídele al Señor, Señor, yo quiero más de ti, más de ti, más de tu presencia.
Yo quiero amarte más, Señor. Yo quiero amarte más. Yo quiero conocerte más. Que tú reines en mí, para gloria y honra de tu nombre. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. exaltaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Oh, oh, bendito Dios, creamos una habitación, Señor, con nuestra adoración.